tal, ilustres magnautas? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva cápsula de cine con nuestro invitado. Recordemos, bueno, tenemos a dos personas que nos apoyan en esta parte del cine. Y bueno, pues uno de ellos es Eduardo, que nos acompaña el día de hoy. ¿Qué onda, Eduardo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Emocionado de otra vez estar por acá. Qué gusto verte. Bueno, pues tenemos esta cápsula del día de hoy. Queremos platicar un poquito sobre una nota que salió en semanas anteriores sobre el doblaje en México. ¿Nos puedes contar un poquito qué onda con el doblaje en México? ¿Desaparecieron la industria del doblaje? ¿Continúa? ¿O de qué va esta nueva ley cinematográfica? Ok, claro, pues fue una noticia que en su momento causó mucha polémica debido a que muchos pensaron que el doblaje como tal iba a desaparecer, lo cual es falso. O sea, yo creo que muchos se fueron con la finta nada más de los titulares o de los resúmenes que realmente se hacían muchos periódicos o sitios de noticias así. Sin embargo, la ley plantea que como tal no va a desaparecer el doblaje. Sin embargo, ahora todas las películas van a incluir subtítulos, ya sean extranjeras o nacionales. Se les agregará estos subtítulos con el fin de ser más empáticos con comunidades que no pueden escuchar, y así ellos puedan también tener una experiencia más cercana a lo que alguien común tiene, ¿no? También cabe aclarar que hay ciertos aspectos, ¿no? Muchos pensaron que simplemente se iba a desaparecer el doblaje, pero no en ciertos géneros. Y no es así. Géneros como los documentales o las mismas animaciones, que es un porcentaje muy alto aquí en México de gente que trabaja en ello, seguirán haciendo doblaje. Sin embargo, se les está estableciendo esta norma, ¿no? De que aparezcan los subtítulos. No en el cine animado, sin embargo, en cuanto al cine documental, sí se les agregará esta nueva norma. Ok, perfecto. Entonces, pues se viene abajo este mito que tanto se había establecido de que iba a desaparecer la industria del doblaje, una industria pues muy prolífica en este país, ¿no? De la que vamos a hablar ahorita un poquito más adelante. Pero a ver, cuéntame, ¿qué ventajas y qué desventajas tiene esta nueva ley? Pues muchos temían de que se inclinaran más hacia un cierto sector, lo cual, como ya aclaramos, no es falso, ¿no? Porque muchos se iban con el argumento de que las clases con mayor prestigio o la gente que podía escuchar solo iba a poder disfrutar el cine como tal. Sin embargo, es una mentira. Yo personalmente creo que el hecho de que una película esté subtitulada es una ventaja en cuanto a cuestiones de guión. Si bien, como se ha comentado en otras ocasiones, el cine aquí tiende a hacer una transformación. Cuando a nosotros nos llega una película extranjera, los de doblaje tienen que adaptar el guión. Y esto lo vemos con situaciones como mexicanismos o palabras que nos sean más familiares a nosotros, y así poder empatizar con el público. Obviamente no vas a poner un tecnicismo súper raro en cuestiones de una película de ciencia ficción y ponérselos hacia al público. Se me viene a la mente, ahorita estábamos comentando justamente de Deadpool, y si vemos nosotros esta película de Deadpool, el doblaje es muy mexicano. O sea, tenemos hasta los mismos insultos, los sentimos eh, muy similares a lo que vivimos en nuestra vida común. ¡Ey, ponle su puta madre! Sin malas palabras. ¡Chinga tu madre! Esa yo consideraría, si bien es una ventaja, también puede ser desventaja, porque el hecho de que se haya transformado el guión original puede que no en todos los casos, pero en algunos pierda la esencia o, digamos, desvíe el mensaje que quería el director o el guionista en,
en su momento, ¿no? Es por eso que yo rescataría que no es algo malo, sino es como una ventaja que ahora tenemos, poder tener el guión más cercano a lo que fue en su momento que a lo que nos llegó cuando simplemente se traducía al español. Y esto lo vemos también si nosotros aún vemos televisión, hay ciertos canales como Warner, Universal, entonces tienden a subtitular sus películas o series. Y luego se hace este contraste de que la película está diciendo algo y en los subtítulos aparecen otras palabras. Es el mismo caso acá con las películas. Cuando nosotros trabajamos en el doblaje mexicano, pues cambiamos ciertas palabras para sustituirlas por otras. Sí. No, y sobre todo, por ejemplo, la sintaxis, ¿no? Ocurre muy a menudo Claro. que se dice la misma idea, pero con otras Sí. palabras o en otro orden. Y que de hecho me estaba recordando ahorita de de esta famosa polémica que hubo con respecto a Roma, cuando subió Netflix la versión con doblaje, pero un doblaje de España. Y entonces venía Claro. con palabras totalmente fuera de contexto, pasaba totalmente lo opuesto a lo que estamos mencionando, ¿no? Que era el doblaje, a pesar de que estaba en español y era la misma lengua, el español que hablaban ellos o que estaba en las letras de abajo era totalmente ajeno al doblaje del texto original, porque había términos que, por ejemplo, un gansito, ya el comercial ahí para Marinela, no existe en otros países, ¿no? Entonces tenía que aclarar para un español o para alguien de otros países tuviera familiaridad con este tipo de detalles, ¿no? Ahora, la pregunta sería en este sentido, el que los traduzcamos aquí en México no le quita cierto valor con respecto a Latinoamérica. Pensemos, por ejemplo, en palabras que en México significaran una cosa y en Latinoamérica significaran otra. Yo creo que ese es un punto muy interesante, porque si bien tú lo estableciste aquí con este ejemplo de Roma, ¿no? Nosotros como comunidad mexicana estamos acoplados a ciertos modismos y términos coloquiales que nos dan un sentido por esta cuestión de cómo hablamos en nuestro día a día. Sin embargo, yo creo que es interesante y importante estar recalcando, ¿no? Que el doblaje en cada país sería como algo que se debería valorar. Si bien se tiene por entendido que México es uno de los principales aquí en Latinoamérica, que si se hace el doblaje aquí, va a ser el doblaje para todos los demás países. Yo creo que sería importante también hacer sus propias versiones, chance, y así podrían empatizar justamente lo que comentaba hace rato con el público. Y aunque no se cambie totalmente el sentido de la película, sí hacerlo más digerible, ¿no? Al público, porque es Claro. mucho más interesante ver una película que no se da ciertas referencias a algo que está a tu alcance, algo que desconoces, ¿no? Claro, y por ejemplo estaba pensando en esto por un video de la Filmoteca en donde se habla del doblaje neutro, ¿no? Que sabemos, hay hasta chistes, videos, en donde se burlan mucho de que a un sándwich le llaman emparedado, ¿no? O este tipo de términos, que son términos que aplicarían para toda América Latina y que donde se vuelve un tanto inclusivo, pero que en realidad en ningún lugar aplica ese tipo de palabras y termina siendo excluyente para todos, para que todos queden afuera prácticamente, ¿no? Entonces, la ventaja, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, en que esta nueva ley ha puesto en evidencia una situación en la industria cinematográfica y sobre todo en la industria del doblaje muy importante, ¿no? Porque antes de que esto pasara, pues si el doblaje era bien anecdótico, como pensar, no sé, en la voz de burro en Shrek, la voz de Deadpool, la voz o algunos personajes que se pensaban, un actor o un personaje de moda, un influencer, que hace la voz de tal personaje y por eso van a ver la película. Cuando en realidad quizá nos enfoquemos más en quienes están detrás de tiempo completo, quienes realmente se han hecho una carrera en el doblaje, más allá del famoso que solamente hizo una película, ¿no? Claro.
Y ahorita que mencionas esto, yo creo que la ley más que ser algo perjudicial va a abrir nuevas oportunidades al público para que pueda apreciar muchos más elementos en el cine, ¿no? Claro. Es curioso que muchos al enterarse de la noticia saltaron y hasta se sintieron ofendidos, ¿no? Porque ¿cómo puede existir películas en México que no estén dobladas al español, ¿no? Va a haber un cierto límite de personas que nada más puedan tener acceso a películas extranjeras y cuestiones así. Sin embargo, yo creo que esto nos va a ayudar a darnos cuenta de la importancia, como tú mencionas, de todas estas personas que están detrás, que quizá hace 10 años no nos dábamos cuenta, o mucho menos hace 5 años, o sea, ni siquiera se nos ocurría el valor que tiene, ¿no? Toda esta transformación del lenguaje en el medio audiovisual y aparte que pues nos introduzca a nuevos términos o como lo decía ya, ¿no? No, nos haga más ameno la experiencia del cine, ¿no? En sí mismo. Sí, por ejemplo, que no solamente estamos hablando del doblaje, ¿no? Sino, por ejemplo, los sonidos que se toman. Hay algunas veces que se mantiene la pista original, otras veces que se tiene que rehacer el sonido, ¿no? Hay, eh, por ejemplo, me estaba pensando ahorita en un video en el que analizan la música de Dragon Ball. Un músico llamado Soundtrack que tiene su canal y todo, él analizaba la música de Dragon Ball y los distintos doblajes en la versión original, la japonesa, la versión de España y la versión de México. Y era muy interesante cómo cada uno había tenido necesidades propias y sus propios doblajes, ¿no? Por ejemplo, en España habían producido totalmente la canción porque el sonido que les habían mandado de máster era muy bajito. Y en México lo mezclaron de otra manera. Y entonces estas realidades que para nosotros pasan imperceptibles, de repente en la experiencia auditiva podría cambiar. O por ejemplo, que la sala de cine no tiene buen audio y entonces no puedes entender bien lo que está sucediendo en la película porque no escuchas correctamente lo que está pasando, o la experiencia, la clásica frase de, pues es que la experiencia en el cine de ver y escuchar una película no es igual a que la tengas en tu dispositivo, en tu computadora, cambia muchísimo, pero por fin estaríamos quizá empezando a ver este tipo de cambios y a percibirlos y a reconocer el trabajo de esas personas que están ahí, ¿no? ¿Tú cómo ves? Claro, o sea, son muchos elementos que podríamos seguir discutiendo o sea, y no nada, ahorita nada más nos estamos enfocando al área eh, del audio, ¿no? O sea, si nosotros nos pusiéramos a hablar del área visual, o sea, no, también no terminamos de hablar porque son muchos los factores que determinan cuál va a ser el resultado final de una película. Y es interesante lo que dices sobre cómo en cada país tuvo una cierta transformación. Si bien los más puristas podrían decir que es una agresión, ¿no?, al material original, pues también, o sea, es un resultado interesante, chance un experimento, el cual te da como respuesta nuevas soluciones, ¿no?, a lo que se planteó como idea original. Y chance en algunos casos puede obtener resultados mucho más amplios en gamas que se desconocían o se tuvieron en mente al original, ¿no? Y eso lo digo porque aquí he escuchado mucho que en México dicen que el doblaje mexicano es uno de los mejores doblajes a nivel mundial porque entrega resultados, si bien son fieles, también son muy creativos. Sí. Y esa parte es importante, o sea, la creatividad dentro de los doblajes y el reconocimiento que tengan. Por ejemplo, si, no sé, si no me equivoco, Disney es de los pocos que pone al final de los créditos del doblaje, ¿no? De las películas que ven. Otras películas no es tanto, o más bien empezaron a imitarlo a partir de esta aparente obviedad. E incluso en la misma experiencia como personas que vamos a las películas, pocas veces nos ponemos a fijarnos en los créditos, por ejemplo, o en las premiaciones, ¿no? ¿Cuáles son los premios que más nos interesan cuando hablan de los Óscares? Pues el director, si eres muy cinéfilo, y el actor, si eres, digamos, público en general, ¿no? Como que son los únicos que nos interesan, pero no nos damos cuenta, por ejemplo, quién trabajó en la fotografía,
que algo que en México ya tenemos como acostumbrado porque tenemos un gran fotógrafo que ha recibido premios Óscares, pero si no tuviéramos al Chivo Lubeski, quizá ni nos interesaría saber la fotografía como público general, ¿no? Lo digo yo como alguien que no es un cinéfilo reconocido, sino soy alguien que les gusta ver películas, no soy como tal alguien tan especializado y por eso pues me acerco con personas como tú que eres muchísimo más experto para resolver estas dudas, pero sí saldría esa reflexión, ¿no? Empezar a darnos cuenta de quiénes están detrás de las películas, los guionistas, por ejemplo, a la hora de traducir estos doblajes, las personas que hablan de nuestros personajes, las personas que se encargan incluso de la utilería, ¿no? De los efectos especiales, que muchas veces pues son efectos especiales muy impactantes, pero ni sabemos ni quién los hizo y ni nos interesa saberlo, ¿no? El maquillaje, por ejemplo, en las películas de Del Toro es más evidente, ¿no? Porque obviamente llevan todo un proceso para cumplir la parte del guión que escribió Del Toro y el dibujo de los personajes o el diseño de los personajes, pero quizás si no existiera este tipo de detalles, quizá nos pasa por encima el saber quiénes más participan en una película y quitarnos un poquito esta idea de que solo el productor y el director son los que importan o los actores, ¿no? Claro, yo creo que es importante este tipo de acciones que se suelen dar a estas leyes, porque como tú mencionas, yo creo que va a abrir mucho más el panorama al público en general. Y no quiero decir que el objetivo sea que las personas se vuelvan amantes del cine o no nada más este campo, ¿no? Del arte en general o otras cuestiones, hasta de la misma ciencia, ¿no? Que a veces nada más accedemos con los medios más prontos que tenemos a la mano. Simplemente yo creo que es interesante el hecho de que alguien más nos puede introducir de una manera amena y familiar a todo el trabajo que se desarrolla detrás de ello y chance haya una oportunidad de valorar más lo que se hace, ¿no? Porque no, no cabe la duda de que alguien, o sea, si tú le preguntas a alguien común qué opina del arte en México o de estas cuestiones, pues son opiniones muy generales, o sea, tienen por entendido que es la creatividad nace de un día a otro, o la inspiración llega así, literal, llega la musa y te atrapa y comienzas a pintar. Son cuestiones, yo creo que son hasta tabúes que todavía tenemos eh, por la exclusión que se suelen tener. O sea, no es lo mismo que un chico o una chica desde pequeño tenga acceso a medios, a libros, a información misma de estas cuestiones técnicas, no sé, en este caso del cine, a que alguien más simplemente tenga un panorama general, ¿no? El medio más cercano, el concepto más cercano de él al cine, pues es estas empresas como Cinépolis o anteriormente Cinemex, eh, que simplemente van para entretenerse. Y es eso, o sea, yo creo que no podemos negar que el cine es un entretenimiento, porque así ha nacido desde siempre, pero con el paso del tiempo se le ha dado una serie de capas mucho más interesantes, ¿no? Y eso es lo que ha puesto a muchos teóricos a disputar, ¿no? De qué está bien o qué está mal, ¿no? O por qué el director puso eso, o por qué rayos el mismo director está poniendo algo que incomoda al público, ¿no? O cuál es su intención de poner eso. Entonces, en estas cuestiones yo creo que sí va a enriquecer mucho al público en general y espero, la verdad, que puedan valorarlo más, ¿no? Porque sí hay un gran trasfondo detrás de esta industria y de otras áreas que se siguen desprestigiando o se carecen del valor que tienen, ¿no? Entonces, yo creo que la pregunta aquí sería, eh, ¿cómo, de qué manera, ¿no? Se va a empezar a apreciar, no sé, el trabajo de los actores de doblaje. Si bien creo que el referente más cercano de muchos era que pues el doblaje era ligado a la animación, ¿no?
Lo tenemos con series como Los Simpsons o series de nuestra infancia, pero abarca Dragon mucho Ball. de ello. Exacto, Dragon Ball. Y nuevamente, hasta muchos otros países han reconocido que México tiene un potencial creativo en cuestión de doblaje y no nada más en animación. Hay doblajes muy interesantes y que nuevamente van a atraer al espectador, si bien algo similar, puede que traiga un resultado totalmente distinto al material original y que hasta puede enriquecer al mismo producto en sí, en este caso la película. Entonces, aquí el panorama es que nosotros como espectadores aprendamos a valorar estas situaciones y como dices tú, ¿no? Invitar al público a, si bien yo no digo que leamos todos los créditos porque puede ser algo tedioso para muchos, eh, pues mínimo notar estos detalles, ¿no? O sea, personas que chance no son tan valoradas. Tú mismo también lo decías, creo que la gente en general, el único concepto que tiene de alguien que hace una película es el director. Sin embargo, hay todo un crew o un equipo detrás de él, ¿no? Que es el que hace posible que el director tenga las herramientas para que se exprese visualmente lo que él quiere, ¿no? Está el guionista, el cual es de suma importancia porque él es el que plantea la historia, o sea, pensamos que el mismo director es el que hace la película, pero no, hay casos en los que directores dirigen guiones que no fueron escritos por ellos y hay casos en los que la misma persona hace la dirección y el guión. Está el caso de la fotografía, está el caso del maquillaje, que también es una parte muy interesante. Ahorita lo mencionabas con Del Toro y él creó, empezó justamente en cuestión del maquillaje. Él en su juventud creó su marca de maquillaje y fue también uno de los factores que lo catapultó, ¿no? A lo que hoy conocemos como el gran director que es. También está la cuestión de los VFX o efectos especiales, que creo que es algo que ya se ha, no, si bien no se ha percibido más, yo creo que hasta cierto punto se ha vuelto como algo normal, ¿no? Ya se ha normalizado el hecho de que una película tenga efectos especiales, pero lo interesante es que a veces los directores plantean no los efectos desde una manera digital, sino de manera práctica, y creo que es ahí cuando se les da un valor todavía mucho mayor a cuando tú sabes que se hizo digitalmente, ¿no? Porque es ahí cuando literal explotas los elementos que tienes a la mano y sabes cómo aplicarlos a la idea que tú te imaginaste en tu mente. Entonces, yo creo que estos y muchos otros más factores van a ser importantes ahorita para tema de reflexionar y quién sabe, ¿no? Chance también en una de esas el mismo público se sienta más atraído y se vuelva cinéfilo o se vuelva un apasionado en otra área en la cual desconocía. Claro, por supuesto, y estaba ahorita que lo mencionabas pensando en una paráfrasis, ¿no? Como de Bertolt Brecht, este famoso preguntas que se hace un obrero que lee, si parafraseando ese poema de Brecht, sería aquí, por ejemplo, no sé, Zack Snyder sacó su propio corte, no necesitó ni siquiera de un guionista, no necesitó ni siquiera de un maquillista, no necesitó siquiera de un encargado de sonido, quien sostenía la cámara mientras él dirigía, ¿no? Para aterrizar justamente entender que el cine es un trabajo colectivo y que por supuesto hay que tener el reconocimiento, darle el reconocimiento a esas personas que están ahí e involucrarnos más, ¿no? No sé, yo te invito, ¿qué te parece? Que hagamos más cápsulas en las que hablemos de estos elementos del cine que no vemos comúnmente y que podría ser, por ejemplo, la fotografía la conocemos, hay muchísimos videos, pero ¿en qué consiste llevar a cabo una buena fotografía, cómo se hace un buen plano, este tipo de términos que muchas veces no sabemos de cine y por ello no nos involucramos tanto o no lo reflexionamos? O sea, yo en mi experiencia personal, yo antes era un simple espectador de cine. Ahora cuando veo una película, por ejemplo, que utilizan un gran angular, luego lo identifico y digo, ah, mira, ahí está, este lo utilizó porque hay un paisaje, ¿no? Y hay que contemplar el paisaje, porque por eso el director puso un gran angular, ¿no? Pero muchas veces lo damos por hecho o lo damos por sobreentendido
o los efectos especiales decimos, pues sí, pues es algo que hicieron en una computadora. Y no, son muy caros porque realmente es algo muy difícil de llevar a cabo, ¿no? No como anteriormente, no sé, no pensar en Spielberg y Jurassic Park, o pensar en George Lucas y Star Wars, como decir, bueno, los efectos especiales hechos a mano, pero aún así en el medio digital es complicado que suenen lógicos y reales, ¿no? Hace poco, ahora que se puso de moda lo de Godzilla contra Kong, pues quizá algunos vieron la primera película del siglo XXI de Godzilla y dijeron, chale, ¿qué onda con esos efectos, no? Pero es porque se ha ido puliendo los efectos especiales, ¿no? Y reconocemos incluso cuando los efectos especiales son malos, pero no reconocemos cuando están tan bien hechos que nos creímos el cuento, ¿no? Claro, y ahorita que mencionas estos ejemplos, tan solo me hace pensar el hecho de hacia dónde va la misma industria. El otro día casualmente me encontré una imagen de cómo en cada época se hacían justamente las escenas, ¿no? Chance en los 50, pues el director iba y buscaba esas localizaciones, ¿no? Que él planteaba en su guión, o el mismo guionista. En 2010 se vino o se empezó a normalizar esta idea de hacer todo con pantalla verde, ¿no? Ahorita, un ejemplo muy reciente, esta serie de Mandalorian de Disney Plus, pues ya lleva a un nivel mucho más alto el hecho de los efectos especiales. En vez de cámara de pantalla verde, utiliza pantallas OLED, literal, ¿no? O sea, tú ves el detrás de cámaras de cualquier serie reciente y es impresionante el hecho de cómo cuando tú la estás viendo ya editada, no hay esa diferencia, no hay ese contraste de que el fondo se vea totalmente, no sé, diferente o no se vea unido con el mismo personaje, ¿no? Cosa que cuando no se tenían los recursos era muy común, ¿no? Las clásicas escenas donde iban en los coches y atrás se supone que habían grabado la escena de cómo el coche iba pasando la ciudad, cosas por ese estilo. Y es bien interesante, ¿no? O sea, yo creo que va a llegar un punto en el que lo ficcionario o esta obsesión por crear mundos tan detallados se va a volver algo tan, si bien no inútil, sino tan banal, que vamos a regresar nuevamente a hacer películas, no sé, más naturales de alguna forma, ¿no? Apreciar lo que se quiere. Exacto, o sea, es muy interesante y ¿cómo se llama? Y va a ser muy, muy importante para nosotros como espectadores y también como mismos sujetos que pasamos por un tiempo en esta vida, que veamos esos cambios. Claro. Pues ahí está la reflexión y ahí está la invitación, Eduardo, para que podamos hacer esta serie de cápsulas en donde hablemos de elementos del cine que nos pasan de largo, pero que entendamos que es el séptimo arte porque prácticamente conlleva todo, conlleva literatura en el guión, conlleva música, obviamente en los efectos del fondo, que es otro tema del que no hablamos ahorita, pero que la música del cine es importantísima, la actuación como tal del género dramático y todas las artes que están presentes dentro de este arte, ¿no? Entonces, para que lo vayamos pensando, reflexionenlo y esperen videos pronto de este mismo tema. Pues bueno, Eduardo, te agradezco muchísimo esta charla, muy buena como siempre. Y bueno, pues esperemos que en días próximos podamos ir presentando un poquito más de cápsulas sobre este tema. Muchas gracias, Eduardo. No, muchas gracias a ti y por mí estoy abierto a seguir hablando y también es un gusto, ¿no? Poder hablar un poquito de algo que nos gusta. Claro, y hablar de lo que nos apasiona siempre, siempre, siempre es muy grato. Pues bueno, muchas gracias, Vagenautas, por habernos escuchado. Nos vemos en la próxima.